Vamos a hablar de un tema importante porque se instaló en estos últimos días, a partir de los hechos de inseguridad que se han registrado en nuestro país, donde hay menores involucrados. Se ha hablado mucho de, concretamente, la posibilidad de bajar la imputabilidad de los menores. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo Argentina trata estos casos? ¿Cuál es la situación de los menores a la hora de enfrentar a la justicia? De ese tema vamos a hablar con Javier López Mayda, que es subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Javier, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Claudia, un gusto. ¿Cómo le va? Un gusto también para nosotros. El tema, sin duda, lo planteábamos acá en la redacción de nuestro medio, porque decíamos, ¿qué es lo que sucede con los adolescentes, sobre todo si cometen algún delito? ¿Cómo se da la situación? ¿Cómo la justicia trata esos casos? Uh-huh. Primero tenemos que, por ahí, desmitificar esto de que por bajar la edad de punibilidad de un adolescente, la seguridad va a mejorar, ¿no? Eso claro. De cajón habría que, si empezamos el debate por ese lado, es un debate que va a ser un poco sin ningún resultado, ¿no? Claro. Por ahí se habla de que, escuché por ahí algunas frases como que si pueden votar a las 16 también pueden ser punibles. Tal cual, Ahí que es el recurso que usan los políticos, ¿no? Claro. Ahí hay un error conceptual porque los adolescentes de 16 años son punibles. De hecho, en el sistema de responsabilidad penal juvenil hoy en nuestra provincia hay alrededor de, varían día a día, pero 40 chicos privados de libertad, ¿no? 40 adolescentes privados de libertad. Ninguno de ellos tiene menos de 16 años, todos tienen más de 16. Los delitos por los que están privados de libertad son delitos graves. Que ese sería el objetivo de un sistema de responsabilidad penal juvenil, no tener privados de libertad a chicos que tienen hechos leves, a ellos destinarlos otros programas. Acá en Mendoza existe la unidad de medidas alternativas, la prevención de la libertad, que es trabajar con ese adolescente para ver por qué llega a cometer un hecho delictivo que comenzó siendo leve, para que después no sigan creciendo en otros hechos delictivos, ¿no? Abordar la situación concreta que muchas veces tiene que ver con lo social, con lo contextual, etcétera, ¿no? Hay bastantes cuestiones que los adolescentes, cuando resuelven algunas situaciones de protección de derechos que tienen que ver con el acceso a efectores de protección de derechos, como son la educación, la salud, el deporte, claro. Se retiran de lo que es el ámbito más complejo, que es comenzar a delinquir, ¿no? Yo no creo que exista el delincuente natural, eso está encerrado de la doctrina penal hace muchísimo tiempo, ¿no? Eso es hablar sin conocimiento, digo, es complejo decir esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo que los adolescentes hoy día son punibles entre 16 y 18 años, o sea que lo que se está debatiendo es si hay que bajar de menos de 16 años a bajarlo a 14, pongámosle, ¿no? Bajar a 14 años la edad de punibilidad. Estaríamos, mire, si hacemos eso en democracia, estaríamos avanzando más de lo que lo hizo la dictadura militar. La dictadura militar, que es el decreto de ley actual vigente, subió la edad de punibilidad de 14 a 16, ¿no? Entonces, en democracia nos estaríamos comportando más positivamente que en dictadura militar. Eso es lo complejo de decir, bueno, vamos a bajar la disponibilidad. Sí. Eso sería un punto del debate. El otro punto del debate es que la Argentina está sujeta a varios tratados internacionales, también, entre los cuales dice que la Comisión Internacional de los Derechos del Niño dice los países fijarán una edad por debajo de la cual los niños no van a ser punibles. La Argentina lo tiene fijado en 16. Otra cuestión que hay que agregarle a eso es que los derechos humanos tienen que ser progresivos, nunca ser regresivos. Si nosotros bajamos la edad de disponibilidad, estaríamos haciendo políticas regresivas en derechos humanos. Estaríamos retrocediendo. Entonces, en vez de avanzar, retroceder. Y decir que la seguridad se va a mejorar porque yo encierre a chicos. Había unas estadísticas muy buenas que había hace un tiempo atrás largo ya, el Ministerio Público Fiscal Federal, ¿no? O sea, la Procuración Federal, donde se daban datos concretos de participación de
de niños en hechos delictivos graves, ¿no? El número era ínfimo, no tengo el número del dato exacto ahora, pero cuando lo estudié en su momento el número era ínfimo. En la no quiere decir que una vida no valga o que un bien de una persona no valga, eso puede alguien interpretar de lo que estoy diciendo eso nada más alejado de eso, sino es cómo intervengo yo como Estado en política criminal respecto de un adolescente o un niño que tiene que tiene 14 años, ¿no? Lo encierro, lo privo de libertad, le aplico una sanción penal como la de un adulto, con lo que implica el encierro para cualquier persona, o abordo la situación con un número ínfimo de personas a nivel país, digo, ¿no? A nivel de 45 millones de personas, o aplico políticas de inclusión, políticas de educación, que me van a salir mucho más barato que un pibe privado de libertad. Claro. Queríamos instalar un poco el tema, al menos, digo, el tema ya está instalado, pero queríamos hablarlo, porque nos parecía justamente eso, ¿no? Que hay como un mensaje que termina siendo erróneo y que al mismo tiempo confunde a la sociedad, porque usted bien lo decía, los chicos que tienen entre 16 y 18 años son imputables, que retrocederíamos si avanzamos en bajar la edad, pero también se da otro fenómeno particular, que es que se asocia siempre, cuando se habla de, bueno, creció la pobreza, y nosotros interpretamos así, que es un error por ahí, incluso es un tema de campaña, de asociar la pobreza con la inseguridad. Me parece que es otro de los temas que necesitan aclaración, ¿no? Y que, en definitiva, el mensaje termina siendo erróneo para la sociedad también. Muchas veces siempre se culpabiliza a un sector social de la inseguridad que puede pasar en un país, ¿no? Y siempre la inseguridad se la tiene como como determinante, o la que hace ruido, digamos, la que se instala en los medios, es aquella inseguridad que tiene que ver contra personas o bienes de las personas, ¿no? Nos robaron el celular en la calle, le apuntaron con una arma, ¿no? Sí. Todos hechos delictivos que tienen que ver con lo cotidiano de la vida de las personas. A nadie le gusta que le roben el celular, a nadie le gusta que lo dañen o lo asesinen, eso ni a un familiar de uno ni nadie, ¿no? Eso es descartado. Acá por ahí muchos delitos, grandes delincuentes, no viven en los sectores vulnerables y pobres, ¿no? O sea, ¿quién se imagina que personas que manejan millones de dólares en narcotráfico van a vivir en un asentamiento inestable, ¿no? Eso hay que tener un poco de imaginación para darse cuenta de eso, ¿no? Esas personas no viven en esos barrios. Nada que ver. Ahí encontramos que por ahí un menudeo, no tienen otra salida quizás, ¿no? Y terminan vendiendo marihuana, digo. Pero el que genera todo ese circuito no es el que vive ahí, ¿no? Entonces buscamos por ahí, en un asentamiento inestable, cosas que pasan en un barrio privado, digo, ¿no? Un barrio privado con la máxima seguridad. Y tenemos que tienen contadores o especialistas en economía que pueden insertar ese dinero adquirido de manera ilegal en circuitos legales, ¿no? Entonces eso genera la verdadera inseguridad en un país, ¿no? Entonces, pero bueno, es más fácil la foto para la campaña, es más fácil la noticia amarilla, ¿no? Amarillista que me hace la tapa de un diario en una mañana, ¿no? Sin duda. Bueno. Javier, volviendo al tema de cómo los jóvenes que están judicializados en la Argentina enfrentan su situación frente justamente, y valga la redundancia, a la justicia. ¿Cómo es el proceso que ellos tienen que cumplir? Digo, para que la gente lo tenga claro. Y también tiene que ver con la resociabilización, que es lo que siempre se cuestiona del sistema judicial argentino, ¿no? Sí. Hay una vez que se indica a una persona de que es autor de un hecho, el fiscal penal juvenil es el que investiga el hecho. En Mendoza tenemos un sistema mixto, no es totalmente acusatorio, entonces tiene parte inquisitivo todavía, entonces el juez toma las medidas respecto a ese adolescente. El juez, una vez que el adolescente es aprendido, después
determina si lo van a privar de libertad o no. Previo a eso hace todo un circuito de abordaje con los equipos de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Casi siempre mandan a esta unidad de medidas alternativas a ver cuál es la situación social que tiene este adolescente. Si el hecho es grave, muy posiblemente, y dados los contextos, el chico termine en el ex-FOSE. En algunos de los sectores que tiene el ex-FOSE, dependerá mucho si es su primera vez, dependerá mucho cuáles son sus perfiles para ver al cual de los sectores va a ir ese adolescente, ¿no? Una vez que está en esos lugares, el proceso sigue adelante, en la parte investigativa. Tiene un defensor oficial o un defensor particular, según corresponda, como un adulto. Antes no pasaba eso, antes del año 2000 eso no era así, hoy día sí es así. Entonces este defensor penal es el que lo va a defender y eventualmente irá a un debate que puede ser resuelto en la primera instancia con este juez penal de primera instancia, o según el hecho y la calificación legal de ese hecho, lo juzgará la Cámara Penal Juvenil. Acá se da una cuestión, que es cuando intervienen adultos y personas menores de edad. Entonces, cuando intervienen adultos y personas menores de edad, quien investiga y hace todo el proceso es el fiscal de adultos y quien juzga es el juez de adultos, ¿no? Pero aplicándole la ley penal juvenil al adolescente. ¿Me explico? Sí. Javier, entonces, sí. No, sí, termine. No, ese es el proceso. Eso puede terminar, como dice la ley nacional, dice que para aplicar una condena a un adolescente tiene que haber sido declarado responsable. O sea que el primer juicio que va a tener ese adolescente es la declaración de responsabilidad. Claro. O sea, vos fuiste el responsable de este hecho. Segundo, haber cumplido 18 años de edad. O sea que va a quedar sometido a medidas tutelares, que se llama, durante el tiempo que le reste hasta la mayoría. La mayoría de edad. Y ahí se podrá aplicar o no penas según cómo ha sido su tratamiento tutelar, que no puede ser nunca inferior a un año. Tal cual. Bueno, Javier, ¿hay menores involucrados en casos graves en nuestra provincia? Que han habido adolescentes en casos graves, sí, y por eso les decía, están hoy día en el sistema de responsabilidad penal juvenil, están detenidos, pero han participado en hechos graves, ¿no? En hechos graves. En hechos graves. Entonces digo, ¿hay adolescentes que han participado? Sí. ¿Y están privados de libertad? Sí, están privados de libertad. Entonces por ahí se dice que no, pero no, están privados de libertad y algunos tienen condena. Tal cual. Condena, les han aplicado penas 5 años, 8 años, ¿no? La vida de un adolescente es toda su adolescencia, básicamente, ¿no? Es toda su adolescencia. Lo que está haciendo está, de alguna manera, es la responsabilidad que le tocó por haber cometido el hecho que hizo, ¿no? Muchos hacen muy buenos procesos, ¿no? Y se reintegran a su sociedad, a su medio de vida, con quizás algunos elementos positivos. Otros no lo hacen en ese proceso. No podemos pretender que todos tengan el mismo proceso. Y bueno, y los que no lo hacen son los que después la pasan peor. Digo, ¿por qué la pasan peor? Porque prontamente vuelven a incurrir en algún otro hecho que terminan ya no en el sistema de responsabilidad penal juvenil, que es una inversión grande que hace el Estado, sino en la cárcel, que es otra inversión, pero con menos resultados. No sé si me explico. Sí, Javier. El resultado de la cárcel es la incapacitación del delincuente casi civil, le digo, porque hay muchas teorías de la reinserción, pero la cárcel no reinserta a nadie, eso es lo claro, las cárceles no reinsertan, eso es lo que hablan de reinserción. Lo que pasa con lo que quieren las personas cuando una persona entra a la cárcel es incapacitarlo para que haga otro hecho, nada más. Claro. Ahí está entonces la respuesta a esos cuestionamientos que se le hace al sistema, ¿no? Que siempre se habla de sirve para reinsertar, no, lo que tiene, está bien la aclaración. Javier, una consulta, el caso de el femicidio de Lucía Fernández, en el cual estuvo involucrado un adolescente de 15 años, ¿qué se hace en esos casos? Cuando el adolescente no cumplió los 16 años, acá en Mendoza tuvimos uno muy resonante hace muchos años, con Las Heras, con un cuádruple homicidio, ¿se acuerdan? Bueno, sí. Ese hecho, al adolescente se lo abordó primero con una medida de protección y en ese momento entró a lo que era la Unidad Internacional en Crisis, ¿no? Sí. Que era un dispositivo de salud mental para su evaluación.
ningún psiquiatra pudo dar con porque las historias que contó él fueron todas distintas, y bueno, tenía como muchas cuestiones de fantasía lo que contaba, ¿no? Hasta parecía el jueguito con el que estaban jugando con el otro amigo cuando se produjo el hecho delictivo. Sí. En esa oportunidad a ese adolescente yo tuve la oportunidad de evaluar, de entrevistar a la familia, ¿no? Sí. Yo me di cuenta de algunas cosas con la entrevista. No estaba a cargo de la madre, acá estaba a cargo de un abuelo, una abuela y el padre. Y después de entrevistar al padre y a la abuela, me di cuenta que por qué el pibe podía llegar a tener ese tipo de conducta, ¿no? Habían cuestiones muy complejas en esa familia que se trabajaron. El pibe estuvo monitoreado con un operador todo el día durante 6 meses acá en Mendoza. Sí. Luego la medida se completó en Córdoba, donde volvió a estar con la madre. La madre se había ido a la provincia porque obviamente no pudo contener, no pudo enfrentar a la familia que tenía ese adolescente, ¿no? No pudo ser una familia de delincuentes, ni mucho menos, ¿no? Sino era las cuestiones endogámicas que existían. Sí. Entonces, el adolescente se lo aborda como medida de protección, interviene lo que hoy día se llama el LETI. Cuando hay hechos que tienen gravedad, como este que usted nombraba, este hecho, obviamente que se ponen, matiza la situación, no es que todos los hechos los voy a tratar de la misma manera, no es lo mismo un hurto simple, un femicidio, ¿no? Eso está claro, todo esto matiza las medidas que yo voy a tomar. ¿Y por qué yo al adolescente muchas veces no lo puedo dejar en su ámbito territorial? Porque cuando no existe la justicia, cuando el Estado no interviene en espacios de protección injusto, empieza la venganza privada, ¿no? Que es más grave todavía, ¿no? La venganza privada es más grave todavía que el resto de las cosas. O sea, el Estado no hizo nada, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a vengar. Voy a ojo por ojo, ¿no? Entonces voy a ir a este pibe, y apenas lo vea solo, lo mato. Entonces, el Estado no tiene que permitir tampoco que se produzca la venganza privada, porque si no, estamos en un estado de medieval, primitivo, primitivo, en el que gana el que es más fuerte, ¿no? Entonces me parece que el Estado hizo este monopolio de la violencia hace muchos años, cuando se crearon los estados modernos. Entonces ese ejercicio no tiene que ser solamente lo punitivo, sino también tiene que ser lo protectivo, lo integrativo, en fin, hay muchas cuestiones. Entonces, en esa instancia, por ahora está en la medida de protección a este adolescente de 15 años. De 15 años, que obviamente estoy seguro que muchas veces los pibes terminan en algunos hogares de lo que era la dirección de niñez, o sea, de la DINAF. La DINAF, y esas medidas muchas veces se extienden en el tiempo, ¿no? No es que son que son temporales. Temporales, se extienden a veces mucho tiempo, y bueno, muchas veces lo que uno esperaría es que si el adolescente hace no un reconocimiento del hecho, porque por más que lo reconozca no lo reconozca, igual es no punible, sino que él haga el proceso, porque no es fácil llevar una muerte encima, ¿no? No es sencillo. Entonces, ese proceso de reconocer, de poder trabajarlo para saber que es una conducta de las más graves que tiene la sociedad, no privar a otra persona de su vida. Tal cual. Javier, muchísimas gracias por la nota, por estos minutos para entender un poco más cómo es el sistema judicial con los menores. Bueno, muy bien, gracias a usted por llamarme. Un abrazo grande. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Javier López Maida, subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Quedó claro, ¿no? Los chicos de 16 a 18 años en el sistema legal argentino son punibles, y en caso de que se baje en la imputabilidad, que es la idea que se proponen muchos políticos, sería atrasar años, ¿no? Sería como ir miles de pasos hacia atrás.